Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que estén súper bien, llenos de energía y sobre todo listos para el chisme. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que, como dicen por ahí, arderá Troya. Y es que por fin, después de mucha espera, de rumores, de especulaciones, y de mantenernos al filo de la butaca, Demet Özdemir y su familia finalmente han hablado. Y no solo eso, sino que el bombazo. El bombazo. Están hablando, comentando, soltando perlitas sobre el mismísimo Can Yaman. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información jugosa, de detalles que los van a dejar con la boca abierta y por supuesto, de mi análisis personal, porque como siempre, les voy a dar mi punto de vista, mi opinión, y vamos a debatir juntos sobre todo lo que está pasando. Así que como siempre les digo, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo la información más actualizada, los chismes más calientes y sobre todo, una comunidad donde podemos charlar, debatir y compartir nuestra pasión por las novelas turcas y las celebridades que tanto nos gustan. Así que suscríbanse ahora mismo. Y prepárense para un vídeo que, créanme, no los va a decepcionar. ¡Vamos allá! Y bueno, como ya les dije, el tema central de hoy es Demet Özdemir, su familia y, por supuesto, el bombazo que se ha generado en torno a Can Yaman. Para los que no estén tan familiarizados con la historia, les hago un breve resumen. Demet Özdemir y Can Yaman fueron pareja en la exitosísima serie Erkenci, y durante la época de la serie, y un tiempo después, hubo muchísimos rumores sobre una posible relación amorosa en la vida real. Rumores, fotos, especulaciones, todo lo que nos encanta. Pero nunca se confirmó oficialmente nada. Ambos, con el tiempo, siguieron sus caminos. Demet, tras mucho sufrimiento mediático, finalmente se casó con Oğuzhan Koç, un músico turco muy conocido, aunque lamentablemente su matrimonio duró muy poco. Can, por su parte, ha estado involucrado en diversas producciones internacionales, como Viola come il mare, y por supuesto, sigue siendo uno de los actores turcos más aclamados y perseguidos por la prensa a nivel mundial. Ahora bien, antes de entrar en el meollo del asunto, quiero hacer un pequeño inciso. Como saben, aquí en el canal, siempre nos mantenemos fieles a la información, pero también respetamos la privacidad de las personas involucradas. Intentamos ser lo más objetivos posibles, pero obviamente todos tenemos nuestra propia opinión y nuestros propios sentimientos. Así que si en algún momento escuchan mi voz emocionada, o si me dejo llevar un poco por la especulación, sepan que es porque realmente me apasiona este tema y porque, como ustedes, soy una gran fan de las novelas turcas. Dicho esto, sigamos con el chisme. ¿Y ahora por qué este tema es tan relevante ahora? Bueno, porque desde hace un tiempo han comenzado a surgir rumores, alimentados por la prensa turca, por fuentes cercanas a la familia de Demet, e incluso por algunas declaraciones indirectas de que Demet y Can podrían estar en contacto, que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos, o que, como mínimo, podrían estar intentando retomar una relación. La verdad, amigos míos, es que estos rumores han sido constantes y han ido cobrando fuerza poco a poco. Y ahora, lo que los ha hecho aún más fuertes, es que la familia de Demet ha hablado. Así es, han habido declaraciones indirectas, comentarios en redes sociales, incluso en entrevistas, donde miembros de la familia de Demet, especialmente su hermana y su madre, han dejado entrever, de manera muy sutil pero a la vez bastante evidente, que están contentos con la situación actual de Demet, que la ven feliz, que la ven radiante. Y oh sorpresa, muchos han interpretado estos comentarios como una clara referencia a Can Yaman. Imagínense la magnitud de esto. La familia de Demet, que siempre ha sido muy discreta con su vida privada, que siempre ha mantenido un perfil bajo, por fin se pronuncia, y lo hacen con comentarios que sugieren, de una manera u otra, que están contentos con la situación actual de la actriz. Y la gente, por supuesto, no ha tardado en relacionar esto con Can Yaman. Y es que, ¿qué otra explicación podría haber? ¿A quién más podrían referirse? Pero vamos por partes, porque no se trata solo de los comentarios de la familia. También tenemos que analizar el contexto, el entorno, y los hechos que han ido ocurriendo en los últimos meses. Este análisis es crucial, porque nos permite construir una imagen más completa y realista de la situación. No podemos limitarnos a tomar los comentarios de la familia como la única prueba, sino que debemos considerar todos los factores en juego. Para empezar, recordemos que Demet y Can, a pesar de no haber confirmado nunca su relación, siempre han tenido una química innegable.
En Erkencicus la magia entre ellos era palpable y eso, amigos míos, es algo que no se puede fingir. La conexión era tan fuerte que traspasaba la pantalla, y el público, desde el primer momento, se enamoró de esta pareja. Y aunque, como ya dije, nunca confirmaron nada oficialmente, la realidad es que la química y la complicidad entre ellos eran evidentes. Recordemos las escenas, las miradas, la forma en que se comunicaban. Era algo especial, algo que se notaba a leguas. Incluso en las entrevistas de la época se podía percibir una tensión, una conexión que iba más allá de lo profesional. Era evidente que había algo más. Además, hay que tener en cuenta el momento personal que están viviendo ambos. Demet, como mencioné recientemente, ha pasado por un divorcio muy mediático, un momento difícil y doloroso. La ruptura con Oğuzhan Koç fue un golpe duro para ella, y la exposición mediática solo hizo las cosas más difíciles. Es un momento de vulnerabilidad, de replantearse muchas cosas, de buscar apoyo y consuelo. Es comprensible que Demet esté buscando un nuevo comienzo, un nuevo rumbo en su vida. Can, por su parte, ha estado trabajando mucho, viajando, y parece que también ha estado buscando estabilidad emocional. Después de su exitosa carrera en Turquía, Can ha explorado el mercado internacional, participando en producciones en Italia y otros países. Esta experiencia le ha brindado nuevas oportunidades profesionales, pero también ha implicado desafíos personales, como adaptarse a nuevas culturas y alejarse de su entorno familiar y de amigos. Ambos están solteros, ambos están en un momento de sus vidas donde podrían estar buscando un nuevo amor, o simplemente una segunda oportunidad. Y aquí es donde entra la familia de Demet. Si ellos están contentos, si ellos están felices, si ellos ven a Demet radiante, ¿qué significa eso? ¿Significa que están aprobando algo? ¿Significa que están de acuerdo con una posible relación? ¿Significa que están viendo un futuro para Demet con Can? Son preguntas que nos hacemos todos porque la verdad es que la familia es un factor muy importante en la vida de las personas, y el hecho de que la familia de Demet esté contenta es un indicio muy, muy fuerte. La familia siempre quiere lo mejor para sus seres queridos, y si ven que Demet está feliz y radiante, es muy probable que estén respaldando esa felicidad, incluso si implica una nueva oportunidad con Can. Pero, ¿qué más podemos analizar? ¿Qué más nos puede dar pistas sobre esta posible reconciliación? Pues bien, otro de los puntos que han llamado la atención es la interacción en redes sociales. Aunque Demet y Can no se siguen en Instagram, han habido likes, comentarios y algunos mensajes indirectos que han alimentado aún más los rumores. Pequeñas señales, pequeños guiños que para los fans más observadores han sido suficientes para encender la llama de la esperanza. En el mundo de las redes sociales, cada like, cada comentario, cada foto, cada historia, puede ser interpretado y analizado hasta el infinito. Si bien es cierto que las redes sociales no son la vida real, también es cierto que nos dan una ventana a la vida de las personas, a sus pensamientos, a sus emociones. Y en este caso, los fans han estado muy atentos a cualquier señal, a cualquier indicio que sugiera una posible conexión entre Demet y Can. Por ejemplo, se ha notado que en ocasiones, ambos han publicado fotos o vídeos en lugares similares, o con temáticas parecidas. También se ha especulado sobre comentarios en publicaciones de amigos comunes, o sobre me gusta en fotos del otro. Son detalles pequeños, pero para los fans, son suficientes para mantener viva la esperanza de verlos juntos de nuevo. Es importante recordar que en la era digital, las redes sociales son una herramienta muy poderosa para las celebridades. Pueden usarlas para comunicarse con sus fans, para promocionar sus proyectos, o para, sutilmente, dar pistas sobre su vida personal. En este caso, la interacción en redes sociales entre Demet y Can, aunque sutil, ha sido suficiente para alimentar los rumores y para mantener a los fans expectantes. También hay que tener en cuenta el papel de la prensa turca. Los medios de comunicación en Turquía son muy dados a especular, a inventar, a sacar conclusiones precipitadas. Pero en este caso, la insistencia de la prensa en el tema, la cantidad de noticias y artículos que han salido sobre el tema, nos hace pensar que algo está pasando. Y aunque no podemos fiarnos ciegamente de lo que dicen los medios, sí que es cierto que cuando un tema genera tanto interés, cuando un tema es tan recurrente, es porque hay algo detrás. La prensa turca es conocida por su afán de sensacionalismo y por su capacidad de crear historias impactantes. Sin embargo, en este caso, la insistencia de los medios en el tema de Demet y Can nos sugiere que hay algo más que simple especulación. Es posible que tengan información privilegiada,
o que estén siguiendo una pista que les ha llevado a investigar más a fondo. Es importante ser críticos con la información que nos llega a través de los medios, pero también es importante reconocer que en ocasiones, la prensa puede tener acceso a información que no está disponible para el público en general. En este caso, la insistencia de la prensa turca en el tema de Demet y Can nos sugiere que hay algo más que simple especulación, que hay algo que les está llevando a seguir de cerca la historia. En definitiva, amigos míos, tenemos una serie de factores que nos llevan a pensar que algo está pasando entre Demet Özdemir y Can Yaman. Los comentarios de la familia, la química innegable entre ellos, el momento personal que están viviendo, la interacción en redes sociales, la insistencia de la prensa. Todo esto nos lleva a pensar que tal vez, solo tal vez, Demet y Can podrían estar dándose una nueva oportunidad. La suma de todos estos factores crea un escenario muy propicio para una posible reconciliación. La química entre ellos, el momento personal que están viviendo, la aprobación de la familia, la interacción en redes sociales y la atención de la prensa, son señales que sugieren que hay algo más que simple amistad entre Demet y Can. Es importante recordar que no tenemos la certeza absoluta de que esto sea cierto, pero los indicios son fuertes y la posibilidad de que estén juntos de nuevo es emocionante. Es un cuento de hadas moderno, una segunda oportunidad para una pareja que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. ¿Y qué pienso yo? Pues bien, en mi opinión, es una situación muy interesante. Me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que hacen una pareja preciosa, que tienen mucha química, y que ambos se merecen la felicidad. Han pasado por momentos difíciles, y creo que ambos se merecen encontrar el amor verdadero. Es evidente que como fan, me emociona la idea de verlos juntos de nuevo. Me parece que hacen una pareja ideal, y que su conexión es única y especial. Me encantaría verlos felices y enamorados. Ahora bien, también soy consciente de que es importante ser realistas. No sabemos si realmente hay algo entre ellos. Podría ser simplemente una amistad, o tal vez nada en absoluto. Pero lo que sí es cierto, es que la posibilidad de que Demet y Can estén juntos de nuevo, es algo que emociona a muchos fans. Es importante mantener los pies en la tierra y no dejarnos llevar por la fantasía. No sabemos si realmente hay algo entre ellos, pero la posibilidad de que esto ocurra es emocionante y nos da esperanza. Además, es importante recordar que si esto fuera cierto, no se trataría de una decisión fácil. Ambos son muy famosos, y estar con alguien como Can Yaman o Demet Özdemir implica, sin duda, exponerse a una gran presión mediática. Tendrían que estar muy seguros de sus sentimientos y de su relación para poder afrontar todo lo que vendría. La fama conlleva grandes responsabilidades y desafíos. Si Demet y Can decidieran retomar su relación, tendrían que estar preparados para lidiar con la atención de la prensa, los rumores, las críticas y la falta de privacidad. Es una decisión que requiere madurez y fortaleza emocional. Pero como siempre digo, el tiempo es el que tiene la última palabra. Veremos qué ocurre, qué decide el destino, y qué nos depara el futuro. Por lo pronto, lo único que podemos hacer es seguir atentos a las noticias, a las redes sociales, y sobre todo, seguir apoyando a Demet y a Can en todo lo que hagan. El futuro es incierto, pero lo importante es seguir disfrutando del presente. Estaremos atentos a las noticias, a las redes sociales, y a las decisiones que tomen Demet y Can. Sea cual sea su camino, les deseamos lo mejor. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo entre Demet y Can? ¿Creen que podrían estar juntos de nuevo? ¿Qué opinan de los comentarios de la familia de Demet? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan. Los comentarios son el corazón de este canal. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones. Me encanta saber qué piensan, cómo se sienten y qué esperan de esta historia. Así que no duden en dejar sus comentarios y en compartir sus ideas. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya proporcionado información valiosa. Hemos repasado los puntos clave, los rumores de Demet y Can, la reacción de la familia de Demet y las posibles razones por las que podríamos estar ante una posible reconciliación. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. Me encanta interactuar con ustedes, leer sus comentarios y debatir sobre todo lo que ocurre en el mundo de las novelas turcas.
Su apoyo es invaluable. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión por las novelas turcas y por mantener vivo el espíritu del canal. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus opiniones, sus comentarios y sus preguntas. Me encanta leerlos y responderlos. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre les traigo las últimas noticias, los mejores chismes y sobre todo, una comunidad donde podemos compartir nuestra pasión por las novelas turcas y las celebridades que tanto nos gustan. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.